también. Las primeras leyes para proteger los derechos de los niños aparecieron en la Inglaterra de hace más o menos como 200 años, precisamente porque fue el primer país en obtener rápido crecimiento económico, en generar más riqueza y por consiguiente en generar más posibilidades educacionales, lo cual permitió una mayor cantidad de gente con formación universitaria que abogó, que defendió la causa de los obreros. Sí. Desde el punto de vista laboral. Y vemos que ahora en varios países se está dando eso, lo que es los derechos a los niños, pues. Es obviamente, y se ve injusto que un niño de 5 años, en vez de estar jugando, corriendo y estudiando, esté trabajando, pues. Así es, aquí en Honduras miramos una infinidad. Como los tiempos van cambiando. Van cambiando porque hay crecimiento económico, sí. No porque cambie en sí mismo. Si analizamos la historia económica. Porque hay otras necesidades, surgen otros trabajos, surgen otras medidas, más derechos, más deberes, por decirlo así. Cuando analizamos la historia económica de los diferentes países, miramos que, por ejemplo, durante los 1000 años de la Edad Media, o sea, como del siglo V después de Jesucristo, sí. Hasta como el siglo XV en Europa, la explotación de los obreros era brutal. La mayoría eran campesinos y entonces casi toda la población trabajaba del agro. O sea, que se implementaba lo que era la cultura del aprovechamiento, por decirlo así. Claro, pero miramos que en ese momento no había crecimiento económico en Europa. Y precisamente pasaron 1000 años en donde la explotación de los campesinos, de los siervos de la leva, como se llamaban, fue masiva y abusiva. Miramos que los primeros progresos comienzan en el siglo XVI, cuando las economías europeas comienzan a crecer un poquito. Y los grandes progresos comenzaron a apreciarse hasta comienzos del siglo XIX, cuando ciertos países como Inglaterra comenzaron a tener un crecimiento realmente fuerte. Entonces, miramos que lo fundamental para que los obreros de un país tengan buenas condiciones laborales, tengan salarios altos, es acelerar esa tasa de crecimiento. Sí, vemos cuando cada país tiene un crecimiento económico alto, estamos viendo que hay cambios, hay beneficios, hay todo esto, doctor. Claro. Sí, o sea. Sí, entonces. Sí, no, definitivamente. La clave es eso, acelerar la tasa de crecimiento, y la tasa de crecimiento se acelera teniendo gobernantes competentes. Por ejemplo, en Inglaterra, si analizamos, Inglaterra comenzó a tener crecimiento más rápido que el resto de Europa, Inglaterra y Holanda en el siglo XVI, y fue precisamente los dos gozaron de los mejores reyes de la época, sí. Que eran los más inteligentes, los más preparados. Y en Europa se daba esto de la monarquía, y por eso es que muchos países se dieron guerras, tuvieron bastantes conflictos. Claro, pero... Porque ya la gente no empezó a aceptar esto. Claro, pero miramos que, por ejemplo, en el siglo XVII, Holanda e Inglaterra todavía salieron más adelante, le sacaron más ventaja a los otros países europeos y al resto de los países del mundo, y estos fueron los primeros países que derrocaron a sus reyes, les cortaron la cabeza, instituyeron el sistema parlamentario, en donde ya no era una persona... Ya era democrático. Ya era un sistema democrático en donde gente que era más preparada y más inteligente que los reyes comenzaron a gobernar el país. Inmediatamente miramos... Aunque aún así los reyes tenían una obligación, ¿verdad? Tenían que lo que era eso de preparación, lo que era eso de estudiar, leer libros, prepararse, todo ese tipo de cosas que ellos llevaban. Miren, en el siglo XVII le quitaron el poder. En Inglaterra y Holanda se lo quitaron a los reyes. Ellos todavía seguían ahí, pero con poderes sumamente disminuidos, y la figura fundamental de poder se volvió el parlamento. Y miramos que las tasas de crecimiento en estos países se aceleraron considerablemente. En cambio, España, por ejemplo, que nos gobernaba en ese entonces, España fue gobernada en ese entonces por 3 reyes Habsburgo que eran sumamente tontos, sumamente incluso retrasados mentales, como se casaban entre primos usualmente, muchos de ellos salían... El ligue de la realeza. Sí, se casaban, decía, entre sangre azul, decían ellos. La realidad es que terminaba produciendo taras mentales y una gran incompetencia en la administración pública. Entonces España sufrió grandísimas hambrunas en el siglo XVII, mientras que Inglaterra y Holanda vieron considerables progresos. Entonces, este fenómeno lo vimos todavía más en el siglo XVIII. Países como Francia también le cortaron la cabeza a sus reyes y pusieron gente que era más inteligente y más preparada. Y miramos que Francia inmediatamente comenzó a obtener tasas de crecimiento más rápidas. Que hasta Francia estamos viendo de que tiene casi una estrofa dedicada a nuestro himno nacional. Así es, sí, precisamente. La Revolución Francesa fue una de las que se escuchó allá sobre el Atlante, ¿verdad?
Así es, porque precisamente inspiró una gran cantidad de gobiernos en el mundo, después inspiró a los países latinoamericanos décadas más tarde a que rompieran con el gobierno colonial monárquico de España, que durante 2 o 3 siglos no se vio ningún progreso en Latinoamérica. Entonces, inmediatamente, como Latinoamérica rompió con España y comenzó a poner gente que no eran ningunos genios ni brillantes, pero por lo menos eran más preparados y más inteligentes que los reyes de antaño, las tasas de crecimiento en Latinoamérica se aceleraron. No mucho, pasó como de 0.1% anual pero a 0.4%. empezó a moverse lo que fue el crecimiento económico. O sea, se empezó a mover un poquito más, por lo menos. Y empezaron a cambiar. Se mejoró un poco, pues. Pero la cultura viene ya de antaño, entonces. O sea, a lo que vamos es que decíamos que la culpa del retraso en Honduras es cultural. Y resulta que miramos que cuando analizamos la historia económica de los diferentes países del mundo, encontramos que la cultura sí existe, pero... Fue cambiando a medida poco a poco. Cambia fundamentalmente en la medida que la tasa de crecimiento se acelera. Entre más se acelera, más cambia la cultura de un país. Pero hay culturas de países que sigue siendo la misma, como digamos el patriotismo que tienen varios países. O sea, pero cuando la tasa de crecimiento es rápido, fijándonos ya en lo que es cambia bastante incluso eso. Por ejemplo, en Europa, en la Primera Guerra Mundial, se llevó a cabo bajo un espíritu de gran nacionalismo. Cada uno de esos países creía que su cultura era la mejor. Francia creía que tenía la mejor cultura, Alemania pensaba que tenía su mejor cultura, la mejor cultura del mundo, Inglaterra... Y que deben implementarla los demás países. Exacto, y querían obligar a los otros países a rajatabla a abrazar esa cultura. Entonces, claro, se fueron al encontronazo, a la guerra, y esa guerra causó 10 millones de muertos, fue terrible. Después de esa guerra, ellos quedaron un tanto así conmocionados y empezaron a renunciar a esa idea de que el nacionalismo... Pero a todo esto, la tasa de crecimiento en el siglo XX en Europa fue la más rápida de toda la historia europea. Hemos visto gigantescos cambios al punto que hoy la mayoría de los países europeos son muy poco nacionalistas, pese a que por siglos y siglos sí eran fuertemente nacionalistas. Pero manejan otro tipo de cultura, pues. O sea, la cultura cambió a raíz del rápido crecimiento económico. Vemos que todo a medida poco a poco el crecimiento económico y cosas que surgen a través del país van cambiando y van mejorando lo que es la cultura, pero cosas que ya se tienen como de antaño, como digamos los bailes tradicionales, lo que son las culturas tradicionales que tiene el país, sus comidas, por decirlo así, las culturas de su país, de su territorio y las religiones que se están dando en todos los países. Como hablábamos en la otra ocasión, de que cada sector del mundo tiene como ya su cultura establecida de lo que es la manera de religión. Sí, bueno, pero la religión también varía mucho en función de la tasa de crecimiento. Por ejemplo, históricamente han habido mucha situación conflictiva entre religiones, por ejemplo, en la Edad Media, cuando estamos hablando de ese periodo después del derrumbamiento del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Eso es que un periodo como de 1000 años en Europa. En ese periodo no hubo crecimiento económico en Europa y en casi ninguna otra región del mundo, y miramos que, por ejemplo, Europa estuvo en guerra durante el siglo XI, XII y XIII con el Medio Oriente, la religión cristiana, las famosas cruzadas, contra la religión musulmana. La religión musulmana estaba en expansión y amenazaba a invadir Europa, y Europa contraatacó lanzando cruzadas que incursionaron directamente a Jerusalén para expulsar a los musulmanes. ¿Perdón? No, que se ha mantenido todo eso, Sí, o sea, entonces miramos que en el momento en que eran pobres había guerra en gran escala entre religiones. De ahí en el siglo XVI y XVII también hubo grandes guerras entre católicos y protestantes en casi todos los países europeos. En ese momento las tasas de crecimiento... Vemos que no es correcto tampoco. ¿Cómo? Vemos que no es correcto, Leo. Claro, no, matar siempre es malo, pero el punto es que cuando la gente es pobre, la gente se desespera. Sí. Entonces miramos esta gran actividad guerrera entre ejércitos protestantes y católicos y un gran derramamiento de sangre, precisamente porque la gente era pobre, el desempleo era masivo, las epidemias eran constantes. ¿Por qué? Porque no había crecimiento económico. Sí, vemos que lo que es el crecimiento económico se basa y rodea todo lo demás. Exacto, el crecimiento económico tiene un efecto multiplicador positivo, un círculo virtuoso, sobre todo disminuye la violencia dentro de un país en todos sus aspectos. Entonces, lo que queremos, lo que un país debe de procurar a más no poder, lo fundamental es acelerar esa tasa de crecimiento.
ya la tasa de crecimiento la acelera el presidente de la República, porque él es el que decide la política económica. Y es por eso fundamental no seguir eligiendo presidentes incompetentes y corruptos como los que han elegido siempre en Honduras. Sí. Vemos que este tipo de cosas pueden cambiar y la cultura de las personas puede cambiar. Sí, o sea, la cultura de Honduras va a mejorar, ninguna cultura es estática, a menos que no haya crecimiento económico. Pero también viéndolo desde otro punto de vista, sabemos que nuestra cultura es rica en un montón de cosas. Y tal vez nosotros no nos estamos dando cuenta de ese tipo de cultura que nosotros pertenecemos. Decimos, Honduras no tiene nada, Honduras no goza de nada, el progreso de Honduras se estanca en lo que es la idea monetaria. Pero si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar y pensamos en nuestro futuro, tanto en nuestra familia, moviendo solo un dedo y cambiando nuestra manera de pensar, podemos. Cual permitió una mayor cantidad de gente con formación universitaria que abogó, que defendió la causa de los obreros. Sí. Desde el punto de vista laboral. Y vemos que ahora en varios países se está dando eso, lo que es los derechos a los niños, pues. Es obviamente, y se ve injusto que un niño de 5 años, en vez de estar jugando, corriendo y estudiando, esté trabajando, pues. Así es, aquí en Honduras miramos una infinidad. Como los tiempos van cambiando. Van cambiando porque hay crecimiento económico, sí. No porque cambie en sí mismo. Si analizamos la historia económica. Porque hay otras necesidades, surgen otros trabajos, surgen otras medidas, más derechos, más deberes, por decirlo así. Cuando analizamos la historia económica de los diferentes países, miramos que, por ejemplo, durante los 1000 años de la Edad Media, o sea, como del siglo V después de Jesús, también. Las primeras leyes para proteger los derechos de los niños aparecieron en la Inglaterra de hace más o menos como 200 años, precisamente porque fue el primer país en obtener rápido crecimiento económico, en generar más riqueza y por consiguiente en generar más posibilidades educacionales, Cristo. Sí. Hasta como el siglo XV en Europa, la explotación de los obreros era brutal. La mayoría eran campesinos y entonces ahí toda la población trabajaba del agro. Que se implementaba lo que era la cultura del aprovechamiento, por decirlo así. Claro, pero miramos que en ese momento